No podemos negar que algunos detalles en la franquicia Resident Evil fueron ridículos o incluso no tuvieron mucho sentido, debido a lo exagerado del asunto, y porque tampoco no tuvieron explicación alguna. Los fanáticos de la franquicia Resident Evil saben que sus protagonistas eventualmente tendrán que enfrentarse a jefes más duros a lo largo de los niveles del juego. Estos jefes, llamados armas bioorgánicas, sirven como el principal enemigo de los esfuerzos antibioterroristas de las organizaciones del juego. Sin embargo, si juegos como Operation Raccoon City demostraron que hay una manera de controlar a Nemesis, entonces ¿por qué otras organizaciones antibioterroristas no pueden usar bugs también? Este argumento podría causar un dilema moral sobre el tema, pero parece práctico evitar más víctimas si un bug existente pudiera convertirse y usarse contra bioterroristas. Antes de los eventos de Resident Evil 4, se da a entender que el incidente de destrucción de Raccoon City generó un conocimiento generalizado sobre el bioterrorismo global. En resumen, el incidente de destrucción condujo directamente a la dimisión del presidente de los Estados Unidos y a la posterior caída de la corporación Umbrella. También se fabricó una vacuna Daylight con el fin de combatir directamente los efectos de los virus zombificadores. Sin embargo, los juegos hacen saber a los jugadores que el ejército de los Estados Unidos quería encubrir la destrucción de Raccoon City, aunque el esfuerzo fracasó espectacularmente durante la caída de la corporación Umbrella. Dada la naturaleza altamente sensible de la situación, es interesante que las teorías de conspiración sobre la naturaleza del incidente de destrucción de Raccoon City estén en gran medida ausentes en la serie. Agregarlos definitivamente podría agregar una capa de misterio y emoción a la franquicia, especialmente al lado civil de las cosas. Los protagonistas Jill Valentine, Claire Redfield y Leon Kennedy llegaron justo a tiempo en sus propios juegos, antes de que el misil ultra secreto del gobierno diezmara Raccoon City. Después de eso, las organizaciones parecen enviar a estos mismos protagonistas a investigar posibles brotes en zonas de todo el mundo. Sin embargo, si el gobierno puede desplegar un misil para resolver un brote zombie, ¿por qué no es esta la primera opción? No tendría sentido logístico aplicar tierra arrasada y solo entonces enviar un equipo a investigar. Entendemos que este curso de acción abrirá su propia lata de gusanos y un dilema moral completamente nuevo. Después de todo, ¿y si hay supervivientes? ¿No es esto simplemente violencia descuidada? Sin embargo, cuando la seguridad del mundo está en juego, este dilema moral debería haber sido un tema más habitual en la narrativa de la franquicia. Ya conoces la historia, al chico le gusta la chica no está interesada en el chico, el pibe se transforma en un monstruo tortuga gigante que balancea un hacha, el chico intenta, pero fracasa asesinar a la chica, la piba se enamora del pibe, justo cuando él regresa a su forma humana y muere. Es más o menos Shakespeare. Bien, es un poco más complejo que eso. Steve es quien confiesa su amor por Claire, y Claire técnicamente nunca dice si siente lo mismo, aunque es evidente que siente profundamente por Steve. Pero toda la situación es tan ridícula y tiene tan poco sentido que el corazón del jugador nunca pasa por el escurrimiento emocional de la manera que Capcom evidentemente esperaba. El antagonista de Resident Evil 4 era el castellano del castillo, en el que Leon tuvo que infiltrarse, y la verdad es que sí era demasiado molesto. Su risa aguda y su voz quejumbrosa aumentaron tu deseo de acabar con él. Lo que apestaba tanto fue que Leon estuvo en la habitación con Salazar varias veces, tuvo amplias oportunidades de derrotarlo, pero nunca lo hizo. En cambio, Leon dejó que Salazar monologara como un tonto, y la única vez que Leon atacó a Salazar, eligió hacerlo con un cuchillo en lugar de su arma. Los juegos presentan una gran cantidad de personajes secundarios, algunos de los cuales solo aparecen en sus respectivos juegos. Estos incluyen a Sheva Alomar en Resident Evil 5 y a Elena Harper en Resident Evil 6. Sin embargo, hay un NPC menor que en realidad genera una pregunta interesante para toda la narrativa. ¿Qué pasó con el buhonero de Resident Evil 4? En el juego, esta enigmática figura vestida de púrpura sirve como la principal fuente de armas de Leon. Además, el mercader tiene tanta potencia de fuego que uno se preguntaría por qué no está ayudando en absoluto a Leon en su viaje. De hecho, el mercader podría tener potencia de fuego más que suficiente para pulverizar a todos los ganados y jefes del juego.
aunque es un punto de humor en el mejor de los casos. Es una broma interna entre los fanáticos de que son las grandes corporaciones farmacéuticas las que realmente causan todo el caos bioterrorista global en la franquicia Resident Evil. Por eso no tiene mucho sentido que otras compañías farmacéuticas, además de la compañía Umbrella, no sean objeto de un intenso escrutinio a pesar del incidente de bioterrorismo que causó la primera, que llevó la destrucción de una ciudad entera. Pasando por alto los brotes posteriores a Raccoon City, se podrían identificar inmediatamente las correlaciones entre los gigantes farmacéuticos aparentemente benévolos y los brotes de bioterrorismo, aparte del obvio ni Umbrella. Otras empresas farmacéuticas sospechosas pero pasadas por alto en la serie incluyen Tricel, Shenya Pharmaceutical y WP Corporation. Cuando Leon entra por primera vez a este largo pasillo con láseres en Resident Evil 4, debes guiarlo a través de los rayos en movimiento con paciencia y buena sincronización. En un momento el juego decide tirar todo eso por la ventana y le da a Leon algunos eventos de tiempo rápido para realizar. Cuando presionas estos botones de esquivar, Leon gira y rueda a través de esta compleja red de láseres como si no fuera nada. No se da explicación alguna sobre las imposibles maniobras que pudo ejecutar. Si vamos a analizar el diálogo del Resident Evil original, podríamos quedarnos aquí unos días. Entonces, en lugar de ir por lo obvio, queremos plantear un punto que muchos habrán pasado por alto, porque Chris le pregunta a Rebecca si es capaz de usar un arma, ignorando el hecho de que técnicamente Rebecca se ha abierto camino a través de un juego completo en forma de Resident Evil 0, que cronológicamente se desarrolla justo antes del Resident Evil original. Chris sabe que Rebecca es miembro de los Stars, y por lo tanto habría pasado por el mismo entrenamiento con armas que él. Parece un poco improbable, y muy condescendiente preguntarle si es capaz de usar un arma. Los fanáticos de los juegos de Resident Evil reconocerán el lanzacohetes al final de cualquier título de la franquicia. Después de todo esto parece servir como la única arma que puede asestar el golpe final al jefe final del juego. Además viene con munición extremadamente limitada. Si ese es el caso, ¿por qué está aquí? Claro, en este punto el lanzacohetes sirve como una novedad en los juegos. Después de todo, los protagonistas han logrado matar a jefes y tyrants más grandes con una buena cantidad de armas automáticas. ¿Cómo es que solo el jefe final merece un ataque final exagerado con un lanzacohetes? Claire y Steve caen de un balcón. Steve se levanta de inmediato, pero Claire no puede moverse debido a que su pierna quedó atrapada debajo de unos escombros. De repente aparece un zombie y comienza a arrastrar los pies lentamente hacia Claire. Como siempre, Steve es prácticamente inútil, y no hace más que mirar cómo la criatura se acerca cada vez más a su compañera, pero eso seguramente no impide que Claire se haga cargo del bruto, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Parece que tener la pierna atascada desactivó temporalmente su brazo para disparar, ya que no intenta alcanzar su arma, y en cambio le grita a Steve que le ayude. Steve accede a su debido tiempo, pero no sin plantear la pregunta de por qué diablos no pudo haberle disparado ella misma. Desde la caída de Umbrella, los respectivos supervivientes del incidente de la destrucción de la ciudad mapache tomaron caminos separados y terminaron en varios esfuerzos antibioterroristas. De estos eventos, el más significativo fue quizás la creación de las organizaciones antibioterroristas más grandes de los juegos, incluida la Alianza para la Evaluación de la Seguridad del Bioterrorismo, la BSA, las Fuerzas Antibioterrorismo ABF e incluso el reciente Blue Umbrella. Sin embargo, la historia revela dos cosas interesantes acerca de la naturaleza de estas organizaciones. En primer lugar, los esfuerzos antibioterroristas a gran escala, como lo son de la BSA, no parecen estar bien financiados por los patrocinadores. Además, parece que faltan organizaciones antibioterroristas en general. Ambos hechos son interesantes, considerando el hecho conocido de que el bioterrorismo es una amenaza global. Ve y mira el momento en que Wesker le dispara a Rebecca. Disminuye la velocidad del video en el momento en que dispara, donde la cámara se coloca detrás de Rebequita. Se puede ver claramente que Wesker le dispara quemarropa en la cara, en lugar de que su rostro se convierta en una sandía reventada. Rebecca resiste extraordinariamente bien el plomazo en la cabeza, incluso levantándose una vez que el Tyrant está listo para la emocionante secuencia de escape, ignorando por completo la trayectoria lineal de una bala descargada directamente en el cráneo de Rebecca. Chris exclama: "Buen trabajo, estás usando tu chaleco antibalas". Suponemos que el chaleco es invisible y está en su cara.
Las hierbas se han convertido en una de las mejores cosas de los juegos de Resident Evil, ya que obligan a los jugadores a decidir si usar los recursos ahora o esperar a que llegue una preciosa hierba roja. Curiosamente, Resident Evil finalmente relaciona estas hierbas con la historia. Como tal, en juegos posteriores finalmente las organizaciones médicas alentaron a los hogares a cultivar estas hierbas, debido a las crecientes amenazas del bioterrorismo. Sin embargo, dicha amenaza de bioterrorismo en realidad tiene sus raíces en el virus progenitor, como en el virus que inició toda la tendencia viral en primer lugar. Como recordarán los fanáticos, el objetivo original del virus progenitor sería la creación de una versión mejorada de la raza humana, dadas las propiedades curativas de las hierbas, porque Umbrella no centró sus esfuerzos en mejorar la capacidad del cuerpo humano para curarse con estas hierbas. Entendemos que Salazar tiene una especie de complejo de Napoleón, pero construir una enorme estatua de sí mismo dentro de su propio castillo es un paso bastante drástico. Aún más confuso es instalar un engorroso sistema de elevación que implica tirar de palancas y permanecer en las peligrosas manos de la estatua, con el fin de llegar a los pisos superiores, lo cual es tan eficiente como por ejemplo un tramo de escaleras. Sin embargo, si hay un consejo que le daríamos a Salazar, es que si vas a construir una estatua gigante de ti mismo que correteará a los intrusos a través del castillo, debes construir puentes que puedan soportar su peso. Después de literalmente 15 segundos de carrera, la estatua cae en las profundidades del castillo. Estás en una aterradora mansión poblada de zombies carnívoros, perros rabiosos, arañas asesinas y tiburones zombies mutados. Entonces, qué mejor momento para hacer crujir esos nudillos y practicar un poco de piano. Las cosas serían más fáciles de digerir si se diera un poco más de contexto. Quizás una nota que diga, oye, toca Moonlight Sonata perfectamente y aparecerá un camino oculto. Pero no nada tan pragmático. Tu personaje encuentra la partitura musical y Rebecca decide dejarlo todo para tocarla solo por diversión. El verdadero truco es que no puedes simplemente quedarte en la misma habitación que Rebequita y esperar a que aprenda la melodía. Tienes que salir físicamente de la habitación, poniéndote en peligro de muerte, antes de regresar más tarde para escuchar la partitura completa, que luego abre una puerta oculta. Nunca sabremos cómo Rebecca se convirtió en miembro de los Stars. Una trampa que los jugadores no pueden evitar, es la trampa de la rueda con púas en la que Ethan cae después de llegar al castillo por primera vez. Parece imposible escapar de esta trampa, ya que un cilindro giratorio gigante a lo largo del corredor desciende desde el techo y se mueve rápidamente hacia Ethan. Parece que no hay ningún lugar donde esconderse ni forma de escapar de esta trampa. Muchos jugadores murieron varias veces intentando liberarse de este nivel. Resulta que los jugadores tienen que moverse a la esquina de la habitación y entrar en un pequeño nicho. Cuando la rueda se acerca, si los jugadores se han posicionado correctamente, Ethan levantará las manos y la rueda romperá las esposas de sus muñecas. Una vez que se rompen las esposas, la rueda deja de girar, pero incluso en el juego, los picos claramente han golpeado a Ethan en su escondite. Debería haberlo matado incluso en la posición correcta, por lo que escapar de esta trampa no tiene ningún sentido. No es necesario elegir momentos individuales de Resident Evil 6, ya que todo el juego es prácticamente una tontería destilada grabada en un disco, en algún lugar entre el exceso de secuencias de acción por debajo del promedio, quick time events frustrantes y diálogos dolorosamente artificiales. Los jugadores comenzarán a preguntarse por qué Simmons parece tener alrededor de 1000 millones de formas animales diferentes, por qué se está luchando contra un dinosaurio zombie gigante, cómo es que en lugar de disparar a zombies, estoy disparando misiles desde un Harrier Jet. La respuesta a todo esto es que solo tienes que seguir adelante. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles en Resident Evil? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más absurdos para responder? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.